¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, y como verán, vamos a hacer un plato súper fresco, fácil, rico y hasta les diría económico. Vamos a hacer antipasto. Para comenzar, como siempre, vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Vamos a tener que usar berenjenas, pimiento ají morrón, perejil, una cebolla, 3 dientes de ajo, un cebollín, hay unas aceitunas rellenas también que vamos a usar, 2 latas de atún, sal, pimienta, aceite de oliva y unas gotitas de vinagre. Si tenemos todo eso, podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cortar las berenjenas. Estas berenjenas, como verán, no tienen ni semillas, están buenísimas, las vamos a cortar en tiras. Tiras de este tamaño, necesitamos que sean tiras de este tamaño porque de la manera que las vamos a cocinar, si las cortamos más pequeñas se van a deshacer, así que este tamaño es ideal. Las cortamos en tiritas con cuidado de no cortarnos además los dedos. Una vez terminado el corte, para sacarles el amargor, las vamos a sumergir en agua tibia con sal durante más o menos media hora y con eso garantizamos que le sacamos todo el amargor a la berenjena. Se van a hidratar un poquito, pero después en la cocción se van a achicar un montón, así que no se preocupen. Continuamos con el pimiento. Yo conseguí un pimiento bastante grande, si no usen dos, ¿sí? Pueden usar pimiento de otros colores, el amarillo o el verde están bien, pero el pimiento rojo, el ají morrón, es el más dulzón, es el más indicado para esta preparación y además es el que lleva esta preparación. De esta manera se hace el antipasto en Italia. El antipasto no es ni más ni menos que una entrada. Les voy a dejar en la descripción la historia del antipasto, ¿sí? Es una entrada que tiene más años que la injusticia y consiste en vegetales, algo de carne y nada más, no mucho más. Es súper simple, pero para que quede rico hay que saber prepararlo. Así que si me siguen, lo vamos a descubrir. Cortamos el morrón en tiritas después por la mitad y lo reservamos. Cebollín, el cebollín lo vamos a cortar como siempre en dos partes. ¿Por qué? Porque me resulta más cómodo cortar por un lado la parte verde y por otro la blanca. Pero después lo vamos a juntar y vamos a usar todo junto el cebollín en la segunda parte de la preparación. Cortamos la cebolla también como de costumbre y casi tradicionalmente en Suricata Cuisine, que las cortamos en semiaros. Ahí va. Ni más ni menos. Muy bien. Machacamos un poquito los dientes de ajo para sacarle la piel. Y los vamos a picar lo más chiquito que podamos. Muy bien. Una vez que tenemos el ajo picadito, lo vamos a unir con la cebolla de verdeo, con el cebollín, porque van en la preparación el mismo momento. Así que si los tenemos juntos, nos ahorramos un paso. El perejil lo vamos a usar lo último de todo, pero es bueno que ya lo tengamos cortado y picado. Cantidad de perejil, la que más les guste. Puede ser un poquito más, un poquito menos. No va a ser mucha diferencia. Vamos a empezar a cocinar primero las berenjenas. En el wok, como siempre, como cocino yo con aceite, lo pueden hacer en una cacerola o en una sartén grande. Pueden ponerle menos cantidad de aceite si quieren. Pueden poner un antiadherente. Pueden no poner aceite si tienen un buen antiadherente, un buen cacharro antiadherente, lo hacen ahí. Yo, ya saben, el wok para mí es la herramienta preferida de la cocina. Así que en este caso el wok va a ser las veces también de una olla, las vamos a tapar. Las berenjenas, vamos a darnos cuenta cuando están cocidas, cuando dejan de estar blancas. Cuando se empiezan a dorar, se empiezan a poner marroncitas y se ablandan, porque ven que todavía están un poquito duras, un poquito rígidas. Cuando se ablandan, que se doblan solas, quiere decir que ya están listas. Le vamos a agregar solo sal, una pizquita de sal. Vamos a esperar que el aceite del fondo se escurra, no va a quedar mucho más nada en el fondo. Las vamos a sacar así, de esta manera, cuando están así, porque ya están. De esta manera ya están. Las vamos a poner para que se enfríen un poquito en una fuente. ¿Ven? Así es como tienen que quedar. En una placa de horno ponemos un poquito de aceite mezcla, aceite de girasol, aceite de maíz. La humectamos lo mejor que podemos y vamos a poner en el primer piso la cebolla que cortamos en semiaros. Segundo piso, los morrones. Todo esto está sin cocinar, ¿eh? Así como lo cortamos, así llegó acá.
Y arriba, en el tercer piso, sí vamos a poner las berenjenas que acabamos de cocinar. ¿Por qué cocinamos las berenjenas aparte? Por dos temas. Primero, para que queden un poquito más dulzonas y menos amargas. Y segundo, porque el punto de cocción en el horno es completamente distinto al del morrón y la cebolla. Si ponemos todo junto, las berenjenas no se cocinan. Un poquito más de sal. Un poquito bastante más de sal, porque esto no tiene nada de sal. Le ponemos arriba, ahora sí, la cebolla de verdeo y el ajo que habíamos cortado, que habíamos reservado. ¿Por qué no lo pusimos antes? Porque no queríamos que se cocine, queríamos que llegue el gusto fresco del ajo y la cebolla de verdeo a la preparación. Yo le voy a agregar un poquito de sal de ajo, a gusto personal. Si tienen, le ponen, va a quedar muy lindo. Si no le ponen, no pasa nada. Y rematamos por arriba con aceite de oliva, un chorrito de aceite de oliva por arriba, para darle más sabor. A ver si adivinan qué otro ingrediente le voy a poner ahora. Sí, orégano. Como de costumbre y como a casi todas las cosas, orégano. Le vamos a poner bastante orégano. Lo mandamos al horno 30 minutos a horno moderado. La vamos a sacar la preparación después. Yo mientras les voy a mostrar lo que hice el día anterior, que hice una conserva de porotos. Estos son porotos payares, unos porotos grandes. Estos son 300, casi 400 gramos de porotos. Los remojamos 6 horas, quedan de este tamaño. Miren el tamaño de estos porotos. Hermoso. Una vez que lo tenemos así, olla con agua con sal, 3 hojitas, 4 hojitas de laurel para perfumar. Y vamos a cocinar estos porotos durante 45 minutos. Una vez que los tenemos, los sacamos, los colamos, los dejamos enfriar. Fundamental dejarlos enfriar. Los ponemos en una fuente y les vamos a poner otra vez sal de ajo. Si tienen sal fina, le ponen sal fina, es lo mismo. O si tienen alguna sal de mar, alguna sal rica con especias, le ponen. Yo sal de ajo por ahora. Le voy a machacar, le voy a triturar 2 ajos con la maquinita esta maravillosa. 2 dientecitos de ajo a esto. Bien chiquitito, bien para que se mezcle bien con los porotos. Ahí va. Le voy a agregar aceite de oliva. Bastante aceite de oliva. Esto lo hice el día anterior, como recordaron, ¿no? Lo bueno es que se macere un poquito en la heladera. Le vamos a poner pimienta. Y si lo hacen una semana anterior, mejor. Pimentón dulce. Le vamos a dar un poquito de color. Y si lo hacen un mes antes, mejor todavía, porque van a tener más gusto. Es una conserva. Puede estar en la heladera un montón de tiempo. Perejil. Este perejil es perejil disecado. No es el ideal, pero es el que tengo. Así que le vamos a poner perejil. Y otra vez orégano. Sí, señor. Orégano a nuestros porotos en conserva. Los vamos a mezclar súper bien. Súper bien. Ahí va. Yo les voy a agregar... primero voy a limpiar bien el frasco. Esto es alcohol al 70%. El frasco donde van los porotos tiene que estar bien desinfectado. Yo le agregué unas cucharitas de vinagre, como todas las conservas, que me olvidé de filmarlo, pero tienen un poquito de vinagre ya los porotos. Vamos a llenar el frasco y lo vamos a cubrir hasta arriba de todo con aceite, en este caso aceite de maíz. Tienen que estar completamente cubiertos. De esta manera, además de que van a ir a la heladera, nos aseguramos que van a estar en muy buenas condiciones cuando los queramos usar. Mezclamos un poquito adentro para que se integre todo. Y ya les digo, cuanto más tiempo tengan esto en la heladera, más rico van a estar. Yo los hice el día anterior, van a estar bien. Sigamos con las berenjenas. Les decía, primero sacamos las berenjenas, las vamos a mezclar. Estuvieron 30 minutos en el horno, un horno medio. No las puse al máximo porque no quería que se me quemen ni que se me tuesten. Quería que se cocinen, sí. Vamos a mezclar muy bien todo. Y vamos a probar lo que tarda más en cocinarte en este punto, que es el morrón. El morrón está perfecto de todas maneras. Yo voy a dejar esto 5 minutitos más en el horno. Ya casi un horno mínimo, pero 5 minutitos más. Vamos a pasar la mezcla a una fuente donde la vamos a dejar enfriar. Sí, señores, exactamente. Esto se come frío. Si ustedes pensaban que esto se come caliente, no. El antipasto pueden equipararlo con una ensalada. Se come frío. Yo le voy a poner 2 latas de atún. En realidad 1,5 latas porque mis gatas se comieron la otra mitad de la lata, porque si no era imposible seguir cocinando, les tuve que dar. Así que casi 1,5 latas de atún, aceitunitas, en este caso rellenas con morrón, que son riquísimas. Una de decoración. El perejil que habíamos guardado, ¿recuerdan? Por arriba todo el perejil que habíamos guardado. Presentamos y nos vamos a comer. Así queda nuestro antipasto de berenjenas y atún, que es una maravilla, una delicia. Para antes de comer, para comer en cualquier momento. Es fantástico, es liviano, es fresco, es rico. Y si no fuera por el atún, es barato, les diría.
Vamos a emplatar. Y vamos a poner, por un lado, el antipasto que acabamos de hacer. De esta manera se sirve el antipasto en los restaurantes y se sirvió históricamente en todas las casas. Se pone un poquito de antipasto, un quesito. Vamos a acompañar también con qué, con los porotitos que hicimos, los porotos en conserva, unos tomatitos. Y nada, lo vamos a disfrutar. Y como siempre, amigos, si llegaron hasta acá, yo se los agradezco un montón. Me pueden dejar un like, se pueden suscribir. Pueden activar la campanita para que les avise cuando hay nuevos videos. Le pueden contar de este canal a todos sus amigos y nos vemos en la próxima.